Hola a todos, bienvenidos a Left, una vida exaltando a Dios. Hoy es realmente un gusto poder estar con ustedes para compartir acerca de la enseñanza de la palabra de Dios y continuar con esta serie que estamos tratando en estas últimas semanas, que lleva por nombre la evangelización. Y pues el tema de hoy que estaremos viendo es la soberanía de Dios y el evangelismo. Entonces, antes de entrar al tema, ¿por qué no hacemos una breve oración para entregarle este tiempo a Dios y que Él sea el que hable a nuestros corazones? Padre eterno que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de podernos reunir a través de este medio para poder conocer de ti, para poder escuchar de tu palabra. Te pido, Padre, que tú nos des sabiduría, entendimiento para poder, Padre eterno, conocerte mejor, para poder aplicar tu palabra a nuestra vida, para poderla poner en práctica, Dios. Yo te pido, Señor, que quites toda distracción, que podamos estar plenamente enfocados en ti, que en esto es la mejor parte, Padre, la mejor porción, que es estar enfocados en ti, recibir de tu palabra y aprender de ella. Te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que me ayudes a poder entregar tu palabra con fidelidad, que no sea a través de mis emociones o mis sentimientos, sino que sea siempre a través de la verdad de tu palabra. Te lo pido, Padre, te lo doy gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces el día de hoy, como mencioné, el tema lleva por nombre la soberanía de Dios y el evangelismo. Y la semana pasada, pues, el tema que tratamos fue de que realmente no importa lo que nosotros hagamos, no se trata del mensajero, sino del mensaje, ¿sí? Que el mensaje es el que tiene poder. Yo no tengo que hacer o venir con palabras sabias o hacer cosas especiales para, en cierta forma, tratar de persuadir a las personas a quien se le comparte el evangelio a que acepten el evangelio, sino que el mensaje mismo es el que tiene el poder para tocar los corazones, para poder, ahí sí que, sembrar esa semilla y poder ejercer fruto, pero que esto era únicamente obra de Dios, que de Dios estaba el poder de la salvación. Y cuando hablamos de este tema de que Dios, en Él está el poder y de Él es la obra para la salvación, es muy importante también traer podríamos decir, a la idea de que detrás de todo esto radica la soberanía de Dios, ¿sí? Porque estamos hablando de que Él tiene el control sobre la salvación. Y si Él tiene el control de la salvación, tenemos que hablar acerca de lo que es su soberanía. Entonces, algo bien simple, una pregunta que yo les podría hacer a ustedes es, ¿por qué le oramos a Dios? ¿Por qué venimos delante de Dios y oramos? ¿Sí? O tal vez podríamos hacer la otra pregunta de, ¿qué hacemos nosotros al orar? ¿Sí? O sea, ¿por qué le oramos a Dios? ¿Y qué hacemos al orar? Y obviamente, pues, una de las cosas que hacemos cuando oramos a Dios es pedir a Dios, es presentar nuestras peticiones delante de Dios, exponer nuestras necesidades. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos, ¿sí?, de que Dios es el autor y la fuente de todo lo que tenemos y esperamos en el futuro, ¿sí? Es un reconocimiento de nuestra dependencia y desamparo total de que sin Él realmente nada somos y nada podemos lograr, porque Él es soberano sobre todo. El hecho de que nosotros oremos a Dios es una muestra de que nosotros reconocemos la soberanía de Dios. Y eso es muy importante. Porque si nosotros nos presentamos delante de Dios no reconociendo su soberanía, entonces desde ahí vamos mal. Pero si nosotros vamos delante de Dios reconociendo su soberanía, es ahí donde obviamente vamos a exponer nuestras peticiones y nuestras necesidades delante de Él con una mayor libertad y con mayor seguridad, porque sabemos que lo que presentemos delante de Él, Él tiene el control de ello porque Él es soberano. ¿Sí? A.W. Tozer escribió lo siguiente en su libro El conocimiento del Dios Santo respecto a la soberanía de Dios. Él dijo,
La soberanía de Dios es el atributo por el cual gobierna toda su creación, y para ser soberano, Dios debe ser omnisciente, todopoderoso y absolutamente libre. Estas son las razones. Si hubiera al menos un solo dato de conocimiento desconocido para Dios, por pequeño que fuera, su dominio quedaría quebrantado en ese punto. Para que Él sea Señor sobre toda la creación, es necesario que posea todo el conocimiento. Y si a Dios le faltase una cantidad infinitamente pequeña de poder, esa falta terminaría su reino y acabaría con su reinado. Ese único átomo descarriado de poder le pertenecería a otro. Y Dios sería un gobernante limitado, por lo que no sería el soberano. Además de esto, su soberanía requiere que sea absolutamente libre, lo cual significa sencillamente que debe ser libre para hacer cuanto decida hacer en cualquier lugar y en cualquier momento, con el fin de llevar adelante sus propósitos eternos en todos sus detalles y sin interferencias. Si fuera menos que libre, sería menos que soberano. Se dice de Dios que es absolutamente libre porque nada ni nadie le puede estorbar, obligar o detener. Él puede hacer cuanto quiere en todas las ocasiones y los lugares, y para siempre. El que sea libre de esa manera significa también que debe poseer autoridad universal, que Él tiene poder ilimitado. Lo sabemos gracias a las Escrituras y lo podemos deducir aparte de otros atributos suyos. Sin embargo, ¿qué decir de su autoridad? Aún el hecho de discutir sobre la autoridad del Dios Todopoderoso parece un poco carente de sentido, y ponerla en duda sería algo absurdo. ¿Nos podemos imaginar al Dios Señor de los ejércitos teniendo que pedir permiso a alguien o solicitar algo de un organismo superior? ¿A quién tendría Dios que acudir para pedir un permiso? ¿Quién es más alto que el Altísimo? ¿Quién más poderoso que el Omnipotente? ¿Quién tiene una posición anterior en el tiempo a la del Eterno? ¿Ante el trono de quién se tendría que arrodillar Dios? ¿Dónde está ese ser mayor al cual Él tendría que apelar? Isaías 44:6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Cuando estamos hablando aquí de la soberanía de Dios, ¿sí? La forma en que lo expresa este autor se me hace tan excelente y tan puntual, ¿sí? Porque en una cierta forma él dice de que si hay algo en todo lo que existe que no estuviera bajo el control de Dios, eso automáticamente le quita la soberanía total a Dios. Y implicaría que Él no tiene todo el poder. Mas al contrario, Dios en su palabra, Él revela que de fuera de Él no hay otro Dios. Que Él es el Altísimo, que Él es el primero, que Él es el último, que no hay nada más, que Él es Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos estas palabras, tenemos que saber que todo lo que hay en la creación está bajo el control y dominio de Dios. Y también algo que me gustaba de la exposición que hacía Tozer era de que aquí, o sea, si en dado caso Dios no fuera el Altísimo, ¿a quién debería él apelar? ¿Verdad? O sea, o en dado caso, él no sería libre para actuar. Él no sería libre para hacer conforme a su voluntad cualquier cosa que él deseara hacer, sino que tendría que venir y presentarse delante de alguien y pedir esa autorización, cosa que es lo que nosotros hacemos. Por eso es ahí donde entra de que cuando nosotros oramos a Dios, reconocemos que Dios es soberano, porque cuando venimos delante de Él, muchas veces es como: Señor, yo te pido que me des, que me otorgues esto, que me puedas abrir las puertas, que me ayudes, que Señor, que estos planes se puedan hacer. O sea, es como venir y presentar delante de Él como en cierta forma, como: ¿me puedes firmar esto de aprobación? Y si Él dice sí, excelente, y si Él dice no, excelente también. Esa debería ser nuestra reacción ante ello, pero es Él el que nos dice sí o no. Pero más alto que Él no hay nadie, ¿sí? Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder, Él tiene toda la libertad, y no hay nada que se escape de su control, ¿sí? Entonces, si consideramos que nada puede estar fuera del control de Dios, porque Él es soberano, entonces con respecto a la salvación, debemos nosotros considerar exactamente lo mismo.
que Dios es soberano también en cuanto a la salvación, que la salvación es algo que también está bajo su control. Y para esto, J.I. Packer escribió en su libro El evangelismo y la soberanía de Dios lo siguiente: esto lo afirmo por dos razones. Primero, usted le da gracias a Dios por su regeneración. ¿Y por qué hace usted esto? Porque usted sabe que Dios es el único responsable por ello. Pues usted no se salvó a sí mismo, sino que Él fue quien lo salvó. En agradecimiento usted reconoce que su conversión no fue el resultado de su propio afán, sino fue obra de la mano todopoderosa de Dios. Reconoce que su conversión no fue producto del azar, la probabilidad o las circunstancias ciegas. No fue producto de un accidente que usted asistió a una iglesia cristiana, escuchó el evangelio y vio que su vida carecía del Señor. Si usted se convirtió por medio de sus propias lecturas de la Biblia, o por medio de algunos amigos cristianos, o aún por medio de un evangelista, usted sabe que su arrepentimiento y su fe no provienen de su propia sabiduría y prudencia. Quizá usted buscó y rebuscó a Cristo. Quizá usted pasó por muchas tribulaciones en su búsqueda de un significado. Y quizá usted leyó y meditó mucho tratando de encontrar una orientación. Pero ninguna de esas cosas hace que la salvación sea obra suya. Cuando se entregó a Cristo, el acto de fe fue suyo. Pero esto no quiere decir que usted se salvó a sí mismo. De hecho, ni se le ocurra pensar que la salvación sea obra suya. Se siente responsable por sus pecados, indiferencias y obstinaciones frente al mensaje del Evangelio, y nunca se glorifica por su santificación en Cristo Jesús. A usted nunca se le ha ocurrido dividir el mérito de su salvación entre sí mismo y Dios. Nunca ha pensado que la contribución decisiva de su salvación fue suya y no de Dios. Usted nunca ha dicho a Dios que, aunque Él le diera la oportunidad de la salvación, usted se da cuenta de que no hay que darle gracias a Él porque usted mismo tuvo la astucia de aprovechar la oportunidad. Su corazón se repugna y sus rodillas tiemblan al pensar en hablarle a Dios de esa manera. Pues nosotros agradecemos que Dios nos haya dado un Cristo de quien recibir confianza, consuelo, fe y arrepentimiento. De su conversión, su corazón le ha guiado de esta manera. Usted da toda la gloria a Dios por todo lo que Él hizo en salvarle. Y usted sabe que sería blasfemia y soberbia no agradecerle por llevarle a la fe. Entonces, en su concepto de la fe, y como la fe es otorgada, usted cree en la soberanía divina. Así también creen todos los cristianos en el mundo. Y aquí en la última parte debería de poner, tal vez así deberían creer todos los cristianos en el mundo. Y ciertamente cuando nosotros pensamos con respecto a la salvación, si es que hemos recibido la salvación o estamos por lo menos asistiendo a la iglesia, es darle gracias a Dios. ¿Sí? Le damos gracias a Dios, de decirle gracias a Dios porque me sacaste de esos caminos, gracias a Dios porque me presentaste la verdad, gracias a Dios porque me llevaron a Cristo. O sea, es reconocer incluso en la salvación la soberanía de Dios, de que no fue por nosotros. Es más, la palabra dice, no hay quien busque a Dios, ni solo uno. Entonces, el momento en que nosotros llegamos a conocer a Dios, no podemos decir que fue algo nuestro, ¿sí? Al contrario, fue obra de Dios mismo también que nos llevó hacia Dios, hacia Él mismo, que nos reconcilió consigo mismo. Entonces, por lo cual, ahí es donde decimos que la salvación no depende de nuestras obras. No depende de nuestras obras. No depende incluso de lo que nosotros podamos predicar hacia alguien más, porque la salvación está incluso también bajo el control de la soberanía de Dios. A Dios no lo va a tomar por sorpresa, por ponerlo de esta forma, de que alguien sea salvo y alguien no sea salvo. ¿Sí? No hay algo así como, pues, aceptó el mensaje, ¿verdad? No, esto ya Él lo va preparando y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, con esto que hemos entendido de que Dios es soberano, ¿sí? De que Dios también es soberano sobre la salvación, que esa misma soberanía también se aplica a la salvación, ¿sí? La pregunta acá entonces tendría que ser la siguiente. ¿Cómo entra el evangelismo en esto? La acción de evangelizar.
¿Dónde entra mi labor? ¿Dónde entra mi grano de arena, podría decir yo? Mi injerencia, si es que, ¿dónde entro yo en todo esto de la soberanía de Dios? ¿Sí? Porque estamos hablando de que Dios tiene control de todo, entonces, de que incluso tiene control sobre la salvación. Entonces, no hay nada que yo pueda realmente llegar a hacer porque Él tiene el control. ¿Sí? O sea, ¿qué puedo yo hacer en algo que Él tiene el control? Vamos a pensar eso. ¿Sí? Estamos hablando de su soberanía. Estamos hablando de que Él tiene el control de todo el poder, toda la libertad. Entonces, como, aquí, cómo yo entro en esta situación? ¿Sí? Entre la soberanía de Dios, también es cierto, ¿sí?, que Dios nos concedió a nosotros libre albedrío. Pero aquí tiene que hacerse otra pregunta. ¿Cómo podemos decir que el hombre es libre si Dios es soberano? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo decir, Dios me dio libre albedrío, pero a la vez estoy diciendo, Dios tiene el control sobre todo? Y que si hay algo que se escapara del control de Dios, eso quitaría la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo entra aquí el libre albedrío del hombre si Dios es soberano? ¿Sí? ¿Acaso, por ejemplo, no negaría una a la otra? Vamos a pensar, o sea, si yo digo que Dios es soberano, entonces yo tengo que pensar automáticamente que el hombre realmente no es libre. Pero si yo digo que el hombre es libre, entonces yo tampoco puedo decir que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque el hombre es libre. Tiene libre albedrío. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Sí? O sea, pareciera que una niega a la otra, mas aún así, ambas coexisten. Y a esta situación, o a esta circunstancia, se le otorga el término antinomía. ¿Qué es una antinomía? ¿Sí? Una antinomía es una contradicción aparente entre dos leyes o principios racionales. Una antinomía ocurre cuando dos principios irrefutables no compaginan al verlos juntos. Dos verdades que son aparentemente inconsistentes. Los dos principios son válidos y hay evidencias claras que apoyan a cada uno, pero reconciliarlos es un misterio. Entonces aquí estamos diciendo de que es una contradicción aparente, ¿sí?, entre dos leyes o principios racionales. Es donde estamos diciendo lo mismo. Si el hombre es libre, pues Dios no es soberano. Pero si Dios es soberano, el hombre no puede ser libre. Mas aún así, estas dos coexisten. ¿Sí? Y como dice aquí, los dos principios son válidos y hay evidencias claras que apoyan a cada uno, pero reconciliarlos es un misterio. Podemos tener ideas de cómo funcionan, pero al final, venir y llegar al 100% del entendimiento de cómo esto funciona es un misterio. Pero entonces la antinomía, y esto de la antinomía no es específicamente este caso. Hay muchos casos aquí con respecto al mundo que es una antinomía. Por ejemplo, si no me falla la memoria, la luz. Porque la luz dice que son ondas, pero que también son partículas. ¿Sí? Entonces es como, la luz son ondas, pero también son partículas. O sea, es una o es la otra. Pero al final del día es que son las dos. ¿Y cómo es que son las dos? O sea, a ver, pero ahí están las dos. Y ambas coexisten, y ambas son verdaderas, y ambas han sido comprobadas de que la luz son ondas y la luz son partículas. Entonces, sí, aquí la verdad es que no recuerdo si sé que son ondas, no estoy tan seguro del otro, pero sí sé que son dos componentes, pero que realmente uno pensaría que se negarían uno al otro, pero en realidad no es así. Van los dos, y existen los dos, y coexisten los dos. Entonces, la antinomía que estamos ahorita viendo, la que estamos presentes o delante de, es la oposición aparente entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Entonces, vamos a poner un ejemplo para validar esta idea que estamos hablando en este momento.
Génesis 45, bueno, antes de entrar ahí, las escrituras presentan que Dios es rey, pero que a la vez es juez. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo incluso aquí esto empieza como a validar que existe la soberanía de Dios, al igual que existe el libre albedrío del hombre. ¿Sí? Entonces, en su oficio de rey, él ordena y controla todas las cosas, ¿sí? Incluyendo las acciones humanas, conforme a su propósito divino. Entonces, Génesis 45:8, aquí expone un ejemplo. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviaste aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo José en este ejemplo? De que a pesar de que quienes cometieron la acción fueron los hermanos, de que ahí sí que lo vendieron y que llegó a Egipto, realmente ellos fueron un instrumento de algo que Dios estaba haciendo. Por eso él dice aquí, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, a pesar de que ustedes hicieron la acción, no fueron ustedes, sino que fue Dios. Dios usó ese camino o esa manera o esa forma para traerme aquí, pero él fue el que lo hizo. De él se originó, ¿sí? Entonces viene Génesis 50:20 y otro ejemplo, dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se perseverara la vida de mucha gente. Entonces, otra vez, ¿sí? La acción de los hermanos, obviamente cuando lo venden, pues es como dice aquí, lo hicieron con la mala intención de apartarlo de ellos, ¿sí? De deshacerse de José. Pero aquí nuevamente dice José, pero Dios lo tornó en bien. O sea, en otras palabras fue como, ustedes me enviaron aquí de una forma para hacerme mal, pero al final Dios fue el que me envió aquí. ¿Y por qué Dios me envió aquí? Para que perseverara la vida de mucha gente. Porque a través de la sabiduría de José fue cuando el Egipto pasó las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Entonces en las 7 gordas fue como, miren, hay que guardar un montón para perseverar en las vacas flacas, ¿va? Entonces, al final fue como, todo esto se dio, o sea, a este punto, por la decisión o la soberanía de Dios. Pero que en ese proceso divino, ¿sí? Hubieron acciones que fueron causadas por los hermanos de José. El hermano de José, por maldad, lo quisieron vender, deshacerse de él, y al final ese camino lo llevó a Egipto, pero ese camino que lo llevó a Egipto lo llevó a ser, como es aquí, señor debajo del faraón, hombre después del faraón, pero ¿para qué? Para que perseverara la vida de mucha gente. Y pues obviamente que el nombre de Dios fuera glorificado. Pero todo eso fue un propósito que venía por parte de Dios. Incluso después podríamos ir hasta más atrás con respecto al sueño de José, ¿sí? De que él era una representación de lo que iba a pasar en el futuro, que es justamente en este texto de Génesis 50 o por ahí alrededor de eso, donde se presenta de que los hermanos pues se presentan delante de él y se postran delante de él, y pues obviamente como alguien, como José, como figura importante de Egipto. Pero que eso era o había sido hecho por parte de Dios. De ahí luego dice Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos, ¿sí? Entonces, nosotros planeamos nuestro camino, pero el Señor al final del día es quien dirige nuestros pasos. En Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Lo que estamos hablando, nada se le escapa del control de Dios, ¿sí? No hay nada que suceda en este mundo que sea como, que para Dios sea así como, ¿y aquí qué pasó? ¿Va? No, aquí lo dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y aquí vamos a ir a Hechos, capítulo 4, 24 a 28, que dice, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo.
porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Todo, ¿verdad? Como que Dios como rey, creo que el que lo pone mejor, tiene una mejor explicación es Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos, ¿sí? Entonces, todo lo que va conforme al propósito divino, ahí está la soberanía de Dios actuando, ¿sí? Entonces, pero ahora evaluemos la otra parte, ¿sí? Que es que en su oficio de juez, porque él está haciendo como rey y está llevando todo acorde a cumplir el propósito divino. Ahora, ¿cuál es su oficio como juez? ¿Sí? En este caso es condenar a todos los hombres por sus acciones. Y aquí podríamos empezar con Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16, que dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practicas tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por tu causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A lo que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los decretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Aquí estamos, este texto lo que está presentando es de que hay un día de juicio y que Dios va a ser juez y que va a juzgar conforme a las obras que cada uno de nosotros haya hecho, ¿sí? Entonces, si Dios nos va a juzgar conforme a las obras que cada uno ha hecho, pues obviamente, ¿qué está diciendo aquí? De que así que cada quien fue libre de tomar sus decisiones, ¿sí? Porque no podríamos decir nosotros de que Dios hace al hombre pecar, porque la palabra dice, Dios no tienta, Dios no te va a llevar para pecar. Eso sería contrario a él. Pero existe el mal y ahí es donde existe la libertad de hacer lo correcto o hacer lo malo. Esa es la lección moral que Dios da. Y podemos ir tal vez incluso a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 13, que dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Podríamos ir aquí a Juan 3:18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios es el rey y Dios es juez. Y cuando estamos hablando de que Dios es rey, es su soberanía, y cuando estamos hablando de Dios es juez, es el libre albedrío del hombre, ¿sí?
Y entonces estamos viendo que la Biblia, ¿sí?, enseña la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es lo que estábamos diciendo acá. O sea, una con la otra se contradicen porque volvemos a lo mismo. Es que yo no puedo decir, ¿verdad?, que el hombre es libre porque Dios es soberano, pero tampoco puedo decir que Dios es soberano y decir que el hombre es libre. Es una aparente contradicción entre dos leyes o principios racionales, pero que existen. ¿Cómo se reconcilian? Eso es un misterio. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, ante una situación como esto que se llama una antinomía? Aceptarla y vivir con ella. ¿Sí? Y ahí sé que el versículo que les podría compartir para esto es el Isaías 55, 8, 9, donde Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Sí? O sea, en la sabiduría magnífica y altísima de parte de Dios, esto hace sentido. ¿Sí? Esto hace sentido. A nosotros en nuestra mente, posiblemente, ¿qué les diría yo? Tal vez nunca lo vamos a llegar a entender a su plenitud. No sé si de repente, si ya en el momento cuando estemos delante de la presencia de Dios, esto va a hacer clic y lo vamos a llegar a entender. Pero mientras estemos acá, es difícil comprenderlo. ¿Sí? Es difícil. Pero lo que sí está claro es que los dos principios están garantizados y defendidos por la misma autoridad que son las Escrituras. Por consiguiente, ambos son verdaderos, válidos y autoritarios. A.W. Tozer, nuevamente en su libro Conocimiento del Dios Santo, presenta un ejemplo tratando de medio explicar, según él, cómo se ve esto, cómo es que funciona esto. Y creo que obviamente no es como la mejor explicación, pero porque como le decimos, no podemos llegar al pleno entendimiento del mismo, pero porque hay muchas áreas ahí, ¿verdad?, en donde uno puede entrar y decir, pero ¿y entonces qué tal con esto? ¿Y entonces qué tal con lo otro? Pero con que tengamos una idea general de cómo podría funcionar esto, como les dije hace poco, solo aceptémosla y vivamos con ella, ¿sí? Pero A.W. Tozer escribía lo siguiente: he aquí lo que pienso. Dios decretó soberanamente que el hombre sería libre para tomar decisiones morales, y el hombre ha cumplido con ese decreto desde el principio a base de escoger entre el bien y el mal. Cuando decide hacer el mal, no por eso contrarresta la voluntad soberana de Dios, sino que la cumple, pues que el decreto eterno no decidió qué escogería el hombre, sino que sería libre para escoger. Si Dios, en su libertad absoluta, ha decidido otorgarle al hombre una libertad limitada, ¿quién podrá detener su mano o decirle, ¿qué haces? La voluntad del hombre es libre porque Dios es soberano. Un Dios menos que soberano no les habría podido otorgar la libertad moral a sus criaturas. Habría sentido miedo de hacerlo. Quizá un ejemplo casero nos ayude a comprender. Un transatlántico sale de Nueva York con rumbo a Liverpool. Su puerto de destino ha sido decidido por las autoridades correspondientes. Nada lo puede cambiar. Esto sería al menos una pálida imagen de la soberanía. A bordo del transatlántico hay varias veintenas de pasajeros. Estos no se hallan encadenados, ni sus actividades les han sido determinadas a base de decretos. Están totalmente libres para moverse por el barco a su antojo. Comen, duermen, juegan, pasean por la cubierta, leen, hablan y todo como ellos desean hacerlo. Pero todo el tiempo, el gran transatlántico los va llevando continuamente hacia el puerto decidido con anterioridad. Tanto la libertad como la soberanía se hallan presentes aquí y no se contradicen entre sí. Así sucede, según creo, con la libertad del hombre y la soberanía de Dios. Entonces, como les digo, un ejemplo que Tozer está exponiendo de cómo él a su mente entiende esta antinomía, ¿sí? De cómo estas dos se complementan. Y la forma que él lo dice, pues me parece interesante. Y la verdad es que una forma, podría decir, simple.
estamos en un barco, ¿va? Por decir así, que va a un destino, pero los que están dentro del barco pues tienen la libertad de hacer todo lo que ellos quieran. Eso sí, el destino siempre va a ser el mismo, que es llegar a donde sea que esté ya predispuesto. Entonces, creo que ahí es donde, por ejemplo, entra, como él decía al final, según creo, ¿sí? Él no está diciendo, así es, porque al final, como volvemos a decir, es una aparente contradicción, y como ambas se complementan, posiblemente no lo vamos a entender, ¿no? Y como les decía yo anteriormente también, tal vez cuando ya estamos con Dios, podamos tener la idea clara de decir, así es como funcionó todo esto. Mientras tanto, aceptémoslo y vivamos con ella, de que Dios es soberano y el hombre es libre también. Entonces, ya después de esa larga introducción, ahora profundicemos un poco y rápidamente cómo esto entra, porque antes de entrar entre todo este tema de la responsabilidad del hombre, la soberanía de Dios, era ¿dónde entro yo en el aspecto de la salvación? Porque si Dios es soberano también en la salvación, ¿dónde entro yo? ¿Dónde entra mi parte? ¿Dónde entro yo? ¿Cuándo empiezo yo a jugar? Dirían por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos nosotros funcionar esta responsabilidad humana con la soberanía de Dios? Primero, empecemos con la soberanía de Dios y el evangelismo. Mateo 9, versículo 37 y 38, dice lo siguiente: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Aquí qué significa? Esta última frase: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchos están listos para recibir las buenas nuevas del reino, pero no hay muchos obreros para que alcancen a todos aquellos que ya están listos para recibir las buenas nuevas. Aquí yo quiero que quedemos con esta idea. ¿Qué significa que ya están listos? ¿Qué significa que ya están listos para recibir las buenas nuevas? Vámonos a Marcos capítulo 4, versículo 3 al 8, que dice lo siguiente: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Les hago esta pregunta: ¿cómo sabemos nosotros cuál es la buena tierra? El sembrador salió a lanzar la semilla. Y aquí dice que la semilla cayó en varias tierras, pero entre todas estas tierras, una era buena tierra. Y estamos leyendo que anteriormente hay muchos que ya están listos para recibir las buenas nuevas. En otras palabras, hay muchos que ya son buena tierra. Pero ¿cómo nosotros sabemos cuál es la buena tierra? ¿Cómo puedo yo distinguir este sí, este no? ¿Cómo puedo yo venir y decir, este sí está listo, aquí es buena tierra, y decir, no, este todavía no es buena tierra? No lo sabemos. Podemos en nuestra mente, ¿sí?, tener una idea, y una idea incluso hasta errónea, que esto es hasta contradictorio y un problema.
Y eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero podríamos tener una idea de decir, tal vez sí está preparado, o sí está como para recibir la semilla, y no está preparado para recibir la semilla. Pero ¿qué le dijo Dios a Samuel? En 1 Samuel 16:7 le dijo, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Qué había pasado con Samuel? Cuando él iba a ungir al nuevo rey después de Saúl, él pensó que donde él había llegado, los jóvenes que les habían presentado era como, estos tienen pinta de rey. Estos sí tienen, ve la apariencia, por decir algo, rubios, ojos azules, altos. No, sí tiene apariencia de ser rey. Y muchas veces nosotros caemos en lo mismo. Muchas veces decimos, no, la vida lo está golpeando grueso. ¿Va? La vida sí le está pegando duro. Le va a llevar la palabra y fijo la va a aceptar. Y la rechaza. Y de repente hay alguien que yo diga, no, este sí se ve como que bien intenso en rechazar a Dios. ¿Va? Incluso no veo que tenga necesidad o no veo como que algo ahí que pueda dar una apertura. Le va a predicar, pero siento que no va a aceptar. Y acepta. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo sé yo cuál es la buena tierra? No lo sé. Por eso el sembrador, ¿qué hizo? Salir a lanzar la semilla. Cayeron en mala tierra y otras cayeron, y una cayó en buena. Pero esa buena ya viene siendo preparada por parte de Dios. ¿Cómo viene siendo preparada por parte de Dios? No lo sabemos. Podemos tener una idea de cómo es que entra la salvación y que sí, que somos llamados por parte de Dios y que Dios después nos da derrama de su espíritu a nosotros para entender el evangelio y luego también nos da el don de fe para poder creer en el mismo evangelio y luego poder así con mucha certeza venir y confesar que Cristo es el Señor, que es nuestro Salvador y arrepentirnos de nuestro pecado. Eso tal vez podemos así es como funciona, pero antes de todo eso, ¿cómo se preparó esa tierra? ¿Cómo llegó a ser buena tierra? Marcos 4, 26, 27, pues explica lo mismo, decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. No lo sabe. ¿Cómo es que se está produciendo el fruto ahí? Él no lo sabe. Pero está sucediendo. Y luego, cuando Jesús tuvo la conversación con Nicodemo, ¿verdad? En Juan 3, versículos 5 al 8 dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, es como, ¿cómo surge el nuevo nacimiento? Vos no sabes. Pero sucede. ¿Sí? ¿Cómo crece la semilla? No lo sé. ¿Cómo se prepara la tierra? No lo sé. ¿Cuál es tierra buena? Tampoco lo sé. Pero sé que si yo le lanzare la semilla a esta persona, va a aceptar, porque está lista, está preparada, ¿sí? Entonces, la preparación de la tierra y dar fruto es de Dios. Pero en nosotros está la tarea de lanzar la semilla, ¿sí? Dios en su soberanía es quien hace todo lo relacionado a la salvación. Entonces, aquí estamos viendo algo, ¿sí? Que Dios, aquí volvamos nuevamente a Mateo 9, 37, 38, donde dice la frase, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
nosotros somos los obreros. Aquí es donde entonces hablemos de la responsabilidad del hombre y el evangelismo. ¿Sí? Al hombre se le ha encargado la tarea de evangelizar. Al ser humano, ¿sí? Al cristiano, al que cree en Cristo, al salvo, se le ha encargado la tarea de evangelizar. Mateo 28, 18, 20. Es donde estamos hablando de Jesús y la gran comisión, donde él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 2 Corintios capítulo 5, 18, 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Volvamos a leerlo. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. O sea, aquí estamos validando lo que Jesús dijo y de que miren, vayan ustedes, y aquí es donde nos está explicando. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha encomendado este mensaje de reconciliación. Entonces, ahora nosotros somos embajadores de Cristo, en la cual, en nombre de Cristo, nosotros rogamos a las personas, reconcíliense con Dios. ¿Sí? Y luego podemos agregarle a esto, 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, que nosotros anunciemos lo que Cristo hizo por nosotros para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. O sea, el hombre o el creyente, el cristiano, el ser humano, tiene la tarea, se le ha sido encomendada, se le ha sido encargada la tarea de evangelizar. Y aquí no hay escape. Es que no hay escape. No hay quien diga, no, yo no. O alguien que diga, yo sí. ¿Sí? Todos los que le pertenecemos a Dios tenemos la tarea de evangelizar, de lanzar la semilla de la palabra, del evangelio de la palabra de Dios. Es donde decía Pablo. Pablo siempre tan puntual en todos esos aspectos, pero dice aquí, en 1 Corintios 9, 16, 17, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Él entiende de que al final del día, a nosotros, a los que creemos en Cristo, se nos ha encomendado la tarea. Entonces él dice, pues no es como que yo diga, yo estoy evangelizando, ¿va? ¿Qué pila soy? ¿Va? No, al final es como, no me tengo de qué gloriar porque es mi deber. Es como cuando estás en tu trabajo y haces lo que tienes que hacer. No es como que, estoy haciendo lo que debo de hacer, apláudanme, ¿va? No, es que es tu deber, es que es lo que tenés que hacer. Pero eso sí dice Pablo después, ¿sí? Dice, pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que si yo lo hago de manera voluntaria, tengo recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? De que tengo las oportunidades de poder predicar el evangelio. Pero aún así dice, de que si yo no quisiera predicar el evangelio y me tocara a mí predicar el evangelio, aunque en contra de mi voluntad, es un encargo. En otras palabras, es que lo hagas de buena manera o lo hagas de mala manera, es que tenés el deber de hacerlo. Lo puedes ver como algo positivo o lo puedes ver como algo negativo. Bueno, no negativo, como forzado. Sí, negativo. ¿No? Pero al final del día es como, tenés que hacerlo.
porque es nuestro deber, porque es la responsabilidad que se nos ha dado a nosotros. No, los ángeles no lo pueden hacer. Nadie lo puede hacer. Solo Dios ha concedido esto al hombre. Es por eso que cuando hablamos de evangelizar, también esto es un privilegio, porque les ha dado a hombres pecadores un mensaje tan santo y tan poderoso. O sea, ¿cómo vamos a hablar de algo tan maravilloso aún siendo nosotros pecadores? Pero ese es el privilegio que Dios nos lo ha dado y nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Entonces es un deber, y como deber que tenemos que ser responsables respecto a ello. Yo cuando esté en el trono, cuando esté en el día, pues, delante del trono de Dios, yo voy a ser responsable si evangelicé o no evangelicé. Y para ello está la parábola de los talentos, donde se le dio a cada uno no lo multiplicó, sino que más bien lo guardó, lo mantuvo en secreto. Viene Dios o viene el Señor y le dice, siervo inútil, lo manda al fuego, al horno de fuego, y ahí al que sí lo hizo, aunque sea uno, dice, mira, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. Es como, mira, tal vez no hiciste como el primero que invirtió y multiplicó al 10 por 10 o lo que sea, pero hiciste lo poco de tu deber, ¿no? En lo poco fuiste fiel, pero por lo poco que fuiste, en lo mucho te pondré, ¿no? Pueden leer esa parábola y la van a comprender y la van a entender más. Porque al final del día, ¿sí? Romanos 10, 12, 15 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Las personas solo invocarán a Jesús para que la salven si creen que Él puede hacerlo. Pero para poder creer que Jesús los puede salvar, o que Jesús los puede salvar, no se puede creer en Jesús o en Cristo sin conocimiento de Él. ¿Sí? 3. La única forma de oír hablar de Cristo es que alguien proclame el mensaje de salvación. Y 4. No se proclama el mensaje sobre Cristo a no ser que alguien sea enviado por Dios para hacerlo. Y aquí es donde se conecta con Mateo 9:38. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros tenemos que orar, en primer lugar, por nosotros mismos, de que seamos obreros, de que seamos personas que proclamen el evangelio de Dios. Si no lo hemos hecho, no estamos haciendo el deber que se nos fue otorgado. Si no hemos nosotros compartido el evangelio con alguien, nos estamos quedando cortos en ese aspecto. Y sobre eso va a haber recompensa, ¿sí? Como dice el texto. Pero también ahí es donde, por ejemplo, la mies está lista. Hay gente, puede ser nuestros vecinos, puede ser unas personas en el trabajo, en nuestros estudios, donde sea. Hay gente que Dios ya ha preparado para que reciba el evangelio. Pero nosotros no tenemos que venir y caer en las apariencias, en venir y decir, no, este se ve como que le va a rechazar, o no, este se ve que tal vez sí lo va a aceptar. No, es que nosotros tenemos que venir y decir, Dios, heme aquí, envíame a mí. Tenemos que ser como Isaías, que Isaías oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Si vamos a evangelizar, hagámoslo voluntariamente. Pongámonos a disposición del Señor. Si nosotros no nos ponemos a disposición del Señor, créame, las oportunidades no van a surgir. Porque no estamos dispuestos, porque no estamos a la disposición del mismo. Posiblemente tal vez surja una oportunidad y nos vamos a ver como con la obligación de hacerlo y como, y contra nuestra voluntad, como decía Pablo.
Pero lo mejor y lo más agradable y la recompensa más mayor es venir y predicar el evangelio. Es venir y poder con plena libertad, con plena seguridad, venir y compartir del evangelio y ver si esa persona cree en Cristo Jesús y si se arrepiente y si cree en Él, y luego ver su crecimiento, y no porque yo lo haya hecho, sino que decir: Dios, gracias porque me has dado la oportunidad de poder predicar el evangelio y ahora veo que esta persona ciertamente fue salva. Yo se los compartí hace un tiempo atrás. La primera vez que Dios me dio la oportunidad de evangelizar y ver ese momento, o sea, donde las personas aceptaron a Cristo y todas estas cuestiones, para mí fue algo tan maravilloso. Y es algo con el cual yo dije: Dios, yo quiero ser partícipe de esto. Yo quiero ganar más almas para ti y para tu reino. Porque es algo donde uno siente una satisfacción que realmente no hay palabras para describirlo. Entre toda la experiencia cristiana que pueda tener, yo puedo decir que esa ha sido la más maravillosa que yo puedo experimentar. Y Dios me ha abierto puertas para poder y predicar el evangelio a otras personas. Pero volvemos a lo mismo. Algunos la recibirán, algunos serán buena tierra y otros serán mala tierra. He visto algunos que han sido tierra como que la recibieron y se apartaron. Y hay otros que la recibieron y permanecieron. Pero es el saber que estás cumpliendo tu deber. ¿Sí? Y como dice Romanos 10:15, tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Otra versión dice: el evangelio de la paz. De Dios es la salvación y nuestra es la tarea de proclamar esa salvación. Dispongamos nuestros corazones, dispongamos nuestras vidas, oremos primeramente por nosotros, de que nosotros podamos predicar el evangelio, de que nosotros podamos venir y que Dios ponga en nuestro camino la oportunidad de predicar el evangelio. Y si es en mala tierra, tendremos la satisfacción de que, bueno, Señor, yo prediqué el evangelio. Y si es buena tierra, nos gozaremos ciertamente que cayó en buena tierra, pero al final la tarea es predicar el evangelio. De Dios es la salvación. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es predicar esa salvación. Dispongamos nuestros corazones. Digámosle al Señor: heme aquí, estoy aquí, envíame a mí. Aquella persona, Dios, donde quieres que tú lleves el evangelio, heme aquí, envíame a mí. Llévame para ser alguien que tire la semilla, que lance la semilla, que haga la tarea, que sea un obrero que vaya a la mies. Y nos cerramos nuestros ojos y hacemos la siguiente oración para entregar nuestra vida, nuestra disposición al Señor. Realmente no hay edad. Así como Dios le dijo no recuerdo si era Jeremías, pero de que no se dijera de él que es demasiado joven, así como tampoco digamos: no, es que ya estoy muy grande, no, es que no sé qué, no, es que no hay excusas. Nosotros dispongamos nuestro corazón para con el Señor, para poder ser obreros. Padre eterno que estás en el cielo, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú nos enseñas, porque tú, Dios, llenas nuestro corazón con tu maravillosa palabra, con esa palabra donde tú nos indicas de que en ti está el poder y la soberanía sobre la salvación, pero que tú nos has otorgado a nosotros la responsabilidad de predicar acerca de esa salvación. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que todos los que estemos aquí presentes y los que estén escuchando este mensaje, que tú, Padre Eterno, puedas hacer de nosotros obreros para llevar tu mensaje de salvación. Que podamos tener la disposición, que tú pongas en nosotros, así como dice tu palabra, el querer como el hacer. Que no solo nos quedemos con el querer, sino que también lo pongamos en acción, Padre Eterno. De poder llevar ese evangelio a quienes necesitan escucharlo. Sea buena tierra, sea mala tierra, tú, Dios, dispondrás en cada
cada corazón cuál es la obra y cuál es el estado en el que están, pero que tú proveas a nosotros la oportunidad de predicar el evangelio, para que seamos buenos obreros, para que seamos siervos fieles, para que podamos hacer lo que tú nos has encomendado hacer, que es este ministerio de reconciliación por el cual somos embajadores tuyos, para en nombre de Cristo decirle a las personas, reconcíliense con Dios. Yo te pido, Señor, que tú avives nuestros corazones, que tú dispongas nuestros corazones para poder predicar del evangelio, para poder alcanzar a nuestros vecinos, a poder alcanzar nuestros compañeros de trabajo, para poder alcanzar a las personas en nuestros estudios, para poder alcanzar a las personas que nos rodean, a familiares, a quienes sea, Padre eterno. Pero que nosotros seamos utilizados por ti para poder llevar ese mensaje de salvación. Y yo te pido, Padre, que cada vez que nosotros, Dios eterno, podamos predicar este evangelio, que puedas tú cumplir el propósito por el cual está siendo enviada. Que ese corazón al que nosotros prediquemos, Dios, que pueda cumplir tu palabra, el propósito para el cual está siendo enviada. Si somos alguien que va a empezar a preparar esa tierra, pues que se empiece a preparar, Dios eterno. Si somos aquellos que ya la tierra está preparada y solo estamos sembrando la semilla para que provea fruto, que sea así también, Señor. Pero que nosotros seamos, Dios eterno, obreros tuyos para llevar tu palabra a aquellos quienes la necesitan. Que en este caso, Dios, son todos aquí que están lejos de ti, Padre. Todos aquellos que no están en ti son los que necesitan esa palabra. Yo te pido, Señor, que tú pongas en nuestro camino a las personas que tú quieres que nosotros llevemos esa palabra, a las personas específicas, y que tú pongas también en nuestro corazón ese sentir por quiénes son y quiénes son los que debemos ir y predicar el evangelio. Yo te lo pido, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén.